Vamos a comenzar entonces. Nos convoca hoy un atributo muy especial que es el atributo del amor de Dios. El amor de Dios es un atributo comunicable al hombre. Dios se lo comunicó. Y vamos a ver que Dios hace posible que este amor de Él pueda estar en nosotros y que es necesario que se forme en nosotros, que se desarrolle en nosotros a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Obviamente no se va a poder desarrollar a través de nuestro propio esfuerzo humano, es a través de su obra en nosotros. Para empezar, quisiera que miráramos un texto en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Es un texto que ha generado controversia y quiero que lo miremos para que vamos entendiendo una forma como el amor de Dios puede manifestarse entre dos personas. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 26, y voy a compartir la pantalla para poderlo presentar acá en la pantalla. Ya lo están viendo, ¿cierto? Le subo un poquito acá a 150 más o menos para que nos quede ahí. El amor de Dios al hombre, ¿cierto? Un atributo comunicable. En ese texto, ¿alguien me quiere leer ese texto, por favor? ¿Alguien me quiere leer ese texto de segundo libro de Samuel 1:26? Sí. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy duro, que el amor de las mujeres. Listo. Yo le estoy compartiendo la pantalla y aquí donde tengo el cursor en este momento aquí está lo que estamos tratando. Ahí donde está eso, para que se enfoquen ahí. El término que aparece ahí es ájaba, el término de amor que aparece ahí. Cuando dice tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. En los dos términos de amor ahí es el término ájaba. Ese término puede traducirse como amor, amistad y deriva del verbo ajer. Ese vocablo que traduce tener afecto amistoso o sexual, ser amante, ser amigo o simplemente amar. Y aquí, acuérdense que este texto se pegan los homosexuales para justificar su pecado. El término ájaba es el que figura en el segundo libro de Samuel 1:26, el que estamos leyendo, cuando David expresa angustia. Tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Si tradujéramos este término por amistad, podríamos entender su esencia en la verdadera amistad entre David y Jonatán, lo cual es el propósito del texto encerrado en una endecha o lamentación. Ese capítulo es una lamentación, desde el versículo 17 hasta el 27 del primer libro de Samuel, capítulo 1, es una lamentación que David está haciendo. ¿Alguien puede cerrar un micrófono por ahí? ¿Alguien? Por favor. Es una lamentación o una endecha que David está haciendo porque en una batalla murieron dos guerreros, Saúl y Jonatán. Dos hombres que fueron una pérdida muy fuerte para Israel en ese día. David está, si usted mira todo el texto, todo ese cántico, esa endecha, es un cántico de lamentación. David, por ejemplo, dice en el versículo 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados,
más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas. Es una lamentación porque dos hombres de guerra que habían dado mucha victoria a Israel fueron muertos en la batalla contra los filisteos y de hecho fue algo que Dios determinó. Pero David se está lamentando. Y en esa lamentación es que él levanta ese cántico y dice, deje de compartir la pantalla. ¿La están viendo? Sí. Sí. Y dice que el amor de Jonatán fue más maravilloso para él que el amor de las mujeres. Esa palabra es la palabra Ahava. Y esa palabra también la expresa él en el primer libro de Samuel 19, del 1 al 7. Perdón, el 19:1. Es un término muy parecido que donde David expresa ese amor también que había entre Jonatán y él. El primer libro de Samuel 19:1 dice, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ahí aparece la palabra que está subrayada, esta que le estoy mostrando. Ajá. Esta no, Jafes, esta que le estoy mostrando acá, en el término de acá, en el primer libro de Samuel 19:1, que significa agradar, codiciar, deleitar, desear, amar. Y ese mismo término lo encontramos en el segundo libro de Samuel 20:11, en un contexto de estar de acuerdo con alguien, o sea, de agradarse con o deleitarse en, o ser del mismo pensamiento que alguien. En ese sentido, su significado está muy lejos de alguna connotación de deseo sexual. Había un agradecimiento y había un amor entre David y Jonatán muy fuerte, tanto que si usted mira Jonatán, ahí mismo en ese capítulo 19 del primer libro, ahí le está diciendo, voy a dejar de compartir, alguien está entrando para darle entrada a ese alguien que está entrando, que es Carlos López. Listo. Carlos, bienvenido. En ese mismo texto estamos viendo el primer libro de Samuel 19, del 1 al 7, está la palabra Cafet, que es la palabra de un amor también incondicional. Carlos, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Y esa palabra está en el contexto de que Saúl le estaba diciendo a Jonatán que iba a matar a David. Y Jonatán fue y le dijo a David, o sea, el amor entre ellos era tan fuerte, había una amistad tan férrea que Jonatán arriesgó su vida para ir a decir a su amigo que el rey, o sea, su propio padre, el padre de Jonatán, lo quería matar. Voy a volver a compartirle entonces la pantalla. Otra vez. Compartir pantalla, compartir y vamos. Ahí estamos. Entonces, entendemos que había una amistad muy férrea entre David y Jonatán, pero no era una amistad trastocada, no era algo que tuviera que ver con un deseo sexual, sino que era una amistad muy leal. En que los dos se ayudaban, los dos habían crecido juntos, los dos iban para el mismo lado, los dos tenían las mismas convicciones, siempre estaban en el mismo propósito y eran como unas personas que eran inseparables en cuanto a su lealtad. Sí. Ese mismo vocablo, Aheb, ahí se lo estoy mostrando, figura en Deuteronomio 5:10. ¿Alguien me lee, por favor, Deuteronomio 5:10? ¿5:10? Por favor.
5:10 dice, Dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que es un amor que Dios quiere que le tengan hacia él, un amor leal. Y está en relación a guardar sus mandamientos. En Juan 14:15, el Señor dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Y utilizó la palabra agapao. Entonces podríamos decir que hay cierta afinidad entre este término hebreo y este término griego, que se traduce como amor de Dios en la mayoría de los textos en la Biblia. Entonces, solamente para enfatizar que el amor entre David y Jonatán era un amor de lealtad, de amigos inseparables, y no un amor de homosexualismo, como algunos dicen para justificar su pecado. Les muestro el término dot, aquí está, aquí se los tengo, que en el hebreo es el que denota una connotación sexual, y está, por ejemplo, en Proverbios 7:8. Proverbios 7:8 está en Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, verso 2, verso 4, en el 4:10, en el 7:12 y en Ezequiel 16:8. Todos esos versículos tienen la connotación de una relación de tipo sexual o de tipo de amor, de un amor de pareja. En el Proverbio 7:8 dice, Proverbios 7, pero Proverbios 7:8 o 7:18, un momento. Ven, embriaguémonos de amores. 18, Proverbios 7:18. Sí. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. 7:18. Eso. Es el término dot. O sea, ahí involucra que está pasando con la pareja toda la noche, enamorado, teniendo su función de hombre con mujer. Lo mismo pasa en Cantares 1:2, Cantares 1:4, Cantares 4:10, Cantares 7:12 y en Ezequiel 16:8 está en el contexto de cuando Dios le está diciendo a Israel que la vio y que la limpió y que estaba y dice en el 16:8 y era tu tiempo de amores, o sea, como una mujer adolescente, como una mujer que está buscando gustarle a un hombre. Esa es la palabra dot, no es la palabra ajer ni la palabra kafer, que eran las que figuraban allá, sino la palabra dot. Entonces, eso para aclarar no más, para aclarar que yo sé que para nosotros eso es muy claro, pero para que podamos tener como algún argumento contra, si nos encontramos con personas que quieren justificar su homosexualidad en el hecho de que David le dijo a Jonatán que más maravilloso era su amor que el amor de las mujeres, pero era por la lealtad que había entre los dos. Hay otro término para amor en el hebreo y es hashak, que significa unir, deleitarse, amor, y lo encontramos en el Salmo 91:14. Y aquí, por ejemplo, nos está hablando de una persona que se aferra a Dios, Dice 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es un amor muy especial de alguien que se aferra a Dios porque lo conoce, porque conoce a Dios. En estos días yo les puse un video de Paul Washer. Yo no sé quiénes lo leyeron, se lo puse en varones, lo puse en devocionales, en varios grupitos, un video de 20 minutos, donde a él le pidieron el favor de que hablara del coronavirus y todas esas cosas. Y le hicieron la pregunta que si era necesario saber qué estaba haciendo Dios. Y él dice, no, yo no necesito saber qué está haciendo Dios. Yo lo que necesito es conocer a Dios. Y como yo conozco a Dios, estoy tranquilo porque sé que Él está haciendo lo mejor y que Él está en control. O sea, es esta actitud de aquí, del Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es un amor
que se pone en la confianza a Dios porque se conoce a Dios. Y por eso la persona se aferra a Dios con amor porque le conoce. Está también el término Egeb. Yo les estoy mostrando el texto para que vamos mirando. El término Egeb en Ezequiel 33-32 y es como el que significa, es el que significa como cuando un hombre le hace coqueteos a una mujer y le dice palabras bonitas, y ese término está cuando Dios le dice a Ezequiel que habiendo sido él un cantor de amores para Israel, o sea, le hablaba bonito y aún así ellos le hicieron caso. Y hay otro término que es este Gema, que aparece en Daniel 11:37 y que significa también una connotación de gustarle a las mujeres. Y en Daniel 11:37, ese personaje que Daniel presenta allí dice que no tendrá amor por las mujeres, mejor dicho. O sea, que tendrá como será una especie de gay más o menos. Según ese texto Daniel 11:37. Allí dice: y del Dios de padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Aquí dice: ni del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea, que a ese no le va a importar a las mujeres nada, solamente le importa a él. Y esa palabra que figura allá para hablar de eso es la palabra Egeb. La palabra Gema, esta. La palabra Egeb es un propósito santo que está en Jeremías 27, que significa seducir también. Y la palabra Gesed, que es la palabra misericordia, que solamente traduce amor en el segundo libro de Samuel 15:20. Allí traduce amor, en las otras partes traduce bondad, misericordia, gracia, compasión, pero aquí traduce amor. Entonces, los más parecidos como para dedicárselos a ellos sería Ageb, Gesed y Hashar, como algo que podría tener con un amor que sería bueno hacia Dios. En el Nuevo Testamento hay muchas palabras para amor. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios 4:5, 15, 8:9, 1 Tesalonicenses 1:5, 2 Timoteo 2:10 y Apocalipsis 2:3 aparece la palabra dia. Y esa palabra dia realmente no es amor. La Reina Valera la traduce así, pero yo le puedo mostrar algunas Biblias que la traducen de otra manera. Por ejemplo, la nueva traducción viviente no dice por amor de Jesús, sino por causa de Jesús. Déjame primero a los Corintios 4:5 en la Reina Valera, porque este es el texto que voy a coger para mirar. Esa palabra realmente no traduce amor, sino que es la causa o el conducto por medio del cual se hace algo. Reina Valera la tradujo como amor en una especie de paráfrasis, pero según a los Corintios 4:5, la nueva traducción viviente. Ya estamos en la Reina Valera. Sí, Reina Valera, según a los Corintios 4:5. Dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Por amor de Jesús. La palabra que traduce ahí amor es la palabra dia, esta palabra, dia, que verdaderamente no traduce amor, sino que es causa de. Entonces, mire lo que como traduce la nueva traducción viviente. Como ven, no andamos predicando. ¿Qué es el elefante, hombre? No andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Dios. ¿Cómo? En la traducción que tengo yo aquí, Iván. Sí, dígala. Iván, sí, ya, dígala. En esta traducción, de manera, póngale atención, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús. Eso. No más. Eso.
Porque lo que está indicando es que es que el amor de Jesús es el que hace que ellos trabajen en el ministerio. Esa es la idea. Ahí no dice amor. No, ahí no dice, pero en la Reina Valera sí. Ah, sí. Y los instrumentos con los cuales hacen los estudios de términos, o sea, la Strong o el Nuevo Testamento, la greco-española, todos esos instrumentos están con Reina Valera 1960. Entonces allá figuran como amor, pero a uno de esos términos realmente no son amor, hay unos que no son. Este es uno de ellos. Aquí lo traduce por causa de. La nueva versión internacional también, por causa de. La nueva versión internacional Castilian también por causa de. La palabra de Dios para todos traduce diferente. Dice, no nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en nombre de Jesús. O sea, por causa de Jesús. La Reina Valera actualizada 2015 también traduce por causa de Jesús, ya no por amor, sino por causa. La Reina Valera antigua traduce, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús, o sea, también por causa. La Spanish Blue, Red and Gold Letter Edition, así se lee eso, la traduce, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús. O sea, la traducción en lenguaje actual es una paráfrasis y dice, y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, al contrario, anunciamos a Jesucristo, es Señor, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos servidores de ustedes porque somos seguidores de Jesucristo. O sea que esa palabra realmente no la vamos a utilizar como amor nosotros, porque se nos sale también. Mira la tercera carta de Juan 7. La palabra que traduce por amor es huper. ¿Alguien puede leerme la tercera carta de Juan 7? Para los que todavía no entienden por qué se dice 7, es porque tiene un solo capítulo. Entonces, como tiene un solo capítulo, no se dice capítulo tal, versículo tal, sino que se dice el versículo. Bueno, entonces, dice, versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Exacto. Esa palabra que traduce Reina Valera ahí por amor, realmente es la palabra huper, y lo que figura, lo que significa es estar en sujeción a alguien, estar bajo la autoridad de alguien o por causa de alguien. Entonces lo que el apóstol Juan quiere significar es que estos hombres que fueron allá, a los que él le dice a Gallo que los atienda, que los hospede, esos hombres salieron a predicar el evangelio porque estaban sujetos a Cristo, es decir, por causa de Cristo. Podríamos decir por amor de Cristo, obviamente, pero la palabra en realidad no traduce amor. Hay otro término, el término splagnon, que figura en Filipenses 1:8, que significa compasión o lástima, y deriva del vocablo splen, que es intestino. Por eso Pablo lo traduce, por eso Pablo habla ya de un amor entrañable, que sale de las entrañas, del corazón, entrañas, amor entrañable, Filipenses 1:8. Y poco a poco nos vamos acercando al asunto que verdaderamente nos interesa, descubrir el significado del amor de Dios. Para eso debemos acercarnos a otros tres términos. Filadelfia, el cual figura en Romanos 12:10. Filantropía, el cual figura en Tito 3:4. Y filarguría, el cual figura en 1 Timoteo 6:10. Todos tienen una raíz, fileo, el amor fileo o el amor filial, el cual deriva del sustantivo filos, amigo. Por eso el vocablo Filadelfia significa amigo de Adelfos, o sea, hermano, amigo, el que es amigo del hermano o amor al hermano. En Romanos 12:10 traduce amor fraternal. De igual manera, el término filantropía es un compuesto de fileo y anthropos, hombre, por eso traduce amor para con los hombres, en Tito 3:4. Igualmente, el vocablo filarguría es un compuesto de fileo y árguros, plata, metal, moneda, y por eso traduce amor al dinero, en 1 Timoteo 6:10. Entonces aquí vamos encontrando ya el término que nos interesa, el término fileo. Vamos a enfocarnos en dos términos, fileo y agapao.
En otros términos nos vamos a enfocar para definir el amor de Dios. Hay algunos que hacen una diferencia entre los dos términos. Precisamente porque cuando Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, en Juan 21, 15, 16 y 17, Jesús le dijo: Pedro, me fileas, o sea, me amas. Utilizó fileo las 3 veces. Y Pedro respondió las 2 primeras veces: Señor, tú sabes que te agapao. Te respondió con el verbo agapao. Y la última vez respondió con el verbo fileo. Entonces algunos dicen, es que Pedro entendió que Jesús quería que él lo amara verdaderamente, no con un amor fileo, sino con un amor agapao. Eso es, ahí hacen una diferencia, pero eso no es tan sencillo. Vamos a mirar por qué. Si usted mira, por ejemplo, Juan 5:20. ¿Quién me lee Juan 5:20? Todo el propósito de esto es poder llevar a definir qué es el amor de Dios. Ahí la moto muy fuerte por ahí. Juan 5:20, ¿qué dice? Juan 5:20 dice: Ajá. porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, mayores horas que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y es fileo. Ya. Porque el Padre ama al Hijo. Ahí está ese término en Juan 5:20. El término que aparece en Juan 5:20 es el término fileo. Jesús está hablando del amor del Padre hacia él mismo. Es el término fileo. Pero alguien me lee Juan 22, por favor. Entonces, Sí, hágale. Juan 22. 22. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Listo. Allí se usó también, Juan utiliza 22 para hablar del amor que Jesús le tiene a él mismo. Y utiliza el término fileo. Entonces, vamos viendo que el término fileo lo utiliza Jesús para hablar del amor del Padre hacia él. Y lo utiliza Juan para hablar del amor de Cristo hacia él mismo, hacia Juan. Pero también, si uno mira Juan 15:9, Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer es mi amor. Exacto. Ahí utiliza la palabra agapao. Jesús para decir el Padre me ha amado. Pero ya había utilizado la palabra fileo para decir el Padre me ama. O sea que la utiliza indistintamente para hablar del amor del Padre hacia él. Y si usted me lee Juan 21:7. Juan 21:7. No nos vamos a salir de Juan en este momento. Allí, bueno, léalo, hermano. Dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¿es el Señor Simón? Pedro, cuando oyó que era el Señor, le ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, Juan le está diciendo a Pedro, pero Juan dice de él mismo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, y utiliza la palabra agapao, pero ya había utilizado en Juan 22 la palabra fileo para hablar también de lo mismo, del discípulo a quien Jesús amaba. Entonces vemos que están utilizándose indistintamente, como si fueran sinónimos. Están utilizando los dos términos allí, como si fueran sinónimos. Vamos a mirar por qué y cuál es la diferencia que hay.
Realmente el término fileo significa un amor leal entre amigos, entre dos personas que se aman con una lealtad que ahí alguien tiene un micrófono abierto, por favor lo cierra, que creo que esta definición es interesante porque nos puede ayudar mucho a entender el amor de Dios. Entonces, ahora, la palabra fileo significa un amor leal entre dos personas que se tienen mucha confianza, entre dos personas que andan juntas y van en el mismo propósito. Pero puede también tener la connotación de que no sea un amor por principios, sino por algo subjetivo. O sea, dos personas pueden caminar juntas y ser muy leales porque se le cae muy bien el uno al otro, porque la van muy bien. Pero cuando alguno de los dos hace algo en contra del otro, ya no le cae tan bien, entonces ese amor se acaba. Ese amor se acaba porque hay una connotación de subjetividad. En cambio, el amor agapao es muy diferente. Es muy parecido, sí. Pero el amor agapao es la decisión. Es la decisión de un corazón que reconoce que su obligación moral y social ante la voluntad de Dios es amarle a él y aún a los enemigos, aunque no le caiga bien. La diferencia es que el amor fileo puede ser porque la persona le cae muy bien y hay una lealtad y un respeto y todo porque le cae muy bien. Cuando se da cuenta de que esa persona hizo algo que no le gustó, entonces ese amor se desaparece y ya se convierte más bien en como en bronca, como en rabia. Pero el amor agapao no se basa en que le cae bien, sino en que es una determinación de una obligación y un compromiso de tipo social y moral en la voluntad de Dios de querer hacer el bien a todas las personas, aunque no me caigan bien. Ese es el asunto. Cuando Dios nos amó a nosotros, nosotros no era porque le cayéramos bien, porque éramos enemigos. Pero Él tomó una determinación en su voluntad de hacernos bien, de darnos algo que aparece cuando los pastores están adorando, los ángeles están adorando allá. Lucas, ¿puedes cerrar el micrófono un momentito? Por favor. Cuando los ángeles están adorando, que están los pastores y se aparecen los ángeles, ellos dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Ahí está el asunto de que Dios decidió tener buena voluntad con el hombre por Cristo. Desde allí se ve buena voluntad hacia el hombre, o sea, un beneplácito hacia el hombre, un mirar hacia el hombre no porque le caiga bien el hombre, sino porque es una determinación en el plan de Dios amar al hombre en Cristo, o sea, a la iglesia. Por eso el Señor nos dice a nosotros en Mateo 5:44 que amemos a los enemigos. Y ahí aparece el término agapao, que amemos a los enemigos. O sea, que les hagamos bien. O sea, que oremos por ellos. O sea, que los bendigamos. O sea, que les ayudemos. Que busquemos hacer todo lo posible para que ellos estén bien, no porque nos caen bien a nosotros, no, sino porque es la voluntad de Dios y para nosotros es un compromiso social y moral en esa voluntad. Ese es el término agapao. Ese es el amor de Dios que verdaderamente va a madurar a una persona, lo va a llevar a ser maduro. No necesita caerle bien. ¿Alguien me puede leer, por ejemplo, Proverbios 25, 21 y 22? Proverbios 25, 21 y 22, ¿alguien me puede leer, por favor? Tienen que abrir los micrófonos, sí. El que vaya a leer, abre el micrófono. Que yo no lo dice puedo. así, dice.
Espérate un momentico que voy a entrar. ¿Quién está entrando? Liliana, o sea, Netalicia ya ha salido, listo. Ahora sí. No, yo no me he salido, yo estoy aquí. ¿Sabes quién es? 21 y 22 me dijo. Hágale. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Exacto. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Listo. 21 y 22. Proverbio 25, 21 y 22, sí. O sea que ahí está expresado hacerle bien al que me odia, al que me aborrece. Dios va a recompensarlo. Dios va a recompensarlo. Así la persona no lo entienda, así la persona siga haciéndole daño. Eso va a testificar contra esa persona en el día del juicio. Romanos 12:20 dice lo mismo, lo voy a leer. Romanos 12:20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Tu enemigo, o sea, amar al enemigo no significa que le caiga bien el enemigo, sino que es un deber moral nuestro, porque Dios lo manda así. Porque en la voluntad de Dios es así. Pero también hay otra parte positiva en el asunto. Pues Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que usted tratando al enemigo con amor, o sea, ayudándole, aunque no le caiga bien lo que él hace. Aclaremos que nuestros enemigos deben ser los enemigos de Dios. Deben ser los enemigos de Dios. Debemos estar alineados con eso. Las personas que son contrarias a Dios, debemos saber que son contrarias también a nuestros propósitos, pero no por eso nosotros tenemos que odiarlos o rechazarlos. Debemos procurar su bienestar, porque ellos podrán llegar por eso a los pies de Cristo y sus pecados les pueden ser perdonados. Y entonces se cumple Santiago 5:20, que también está en el libro de los Proverbios 10:12. Eso también está en Proverbios 10:12. O si ellos no llegan, sino que antes se ponen más necios, más rebeldes, se puede cumplir, o sea, va a cumplir Proverbios 25, 21, 22 y Romanos 12:20. O sea que las dos cosas, las dos, cualquiera que sea el resultado de ese amor de nosotros hacia ellos, va a estar en línea con lo que Dios dice. Va a estar en la voluntad de Dios. Por eso es que el amor hacia los enemigos no es una opción, es un mandamiento. El Señor dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Por eso tenemos que entender qué es agapao, qué significa agapao. Ese amor significa que yo procuro el bien del otro, aunque no me caiga bien, aunque no sea de mis afectos. Procuro el bien del otro simplemente porque es mi obligación en la voluntad de Dios, mi obligación moral y social, porque así lo dice Dios. Ese es el amor agapao, el amor de Dios. Y ese amor es el que se debe formar en nosotros, y ese es el amor que Dios nos comunicó, que dice la escritura en Romanos 5:1, que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Ese es el amor que debe haber en nosotros, no solamente para los enemigos, para todas las personas. Pero es que es muy fácil amar al que me ama. El Señor Jesús lo dijo allá en el Sermón del Monte, cuando dijo: amad a vuestros enemigos. Digo, y si ustedes le hacen el bien, o sea, si aman, si le hacen el bien solamente a los que le hacen el bien a ustedes, pues qué de raro tiene eso. Eso hacen las gentes del mundo, eso hacen los gentiles también. O sea, es más fácil amar al que me ama, pero no amar al que está en contra mía, al que está diciendo cosas de mí. A ese le debo mostrar el amor de Dios como una decisión, no porque me cae bien. Por eso es diferente al amor fileo, porque el amor fileo es más porque nos caemos bien, vamos en el mismo propósito, tenemos los mismos planes,
pero no hay una determinación en la voluntad de Dios. Por eso es que en la voluntad de Dios se debe formar es el amor agapao en nosotros. Vamos a mirar la segunda carta de Pedro. Ahora sí, en los textos que yo les puse, aclaramos qué es ese amor. ¿Qué es ese amor agapao? Y si usted quiere profundizar, allá en Mateo 5, el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, como quien dice, si no aman a los enemigos, ustedes no están mostrando que son hijos de Dios. Y en el 48, Mateo 5:48 dice, para que seáis perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra ya es teleios, maduros. O sea que el amor de Dios es el que va a formar la madurez de carácter en nosotros. Vamos a mirar eso en los textos que tenemos hoy de referencia. Vamos entonces a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Y si alguien quiere, puede leerlo. Leo. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amor. Entonces vamos a entender ese texto. Vamos a entender. Ahí hay una construcción, es como un edificio. Y lo último que aparece es el amor. Aparece allá en la cúspide, como en el techo. Es un proceso de madurez cristiana. Miren el bosquejo que les puse ahí como para que nos facilite entender el texto. Dice que seamos diligentes en cuanto a nuestra edificación. Una edificación a partir de la fe. Versículo 5. Lo primero que está ahí es la fe. Se añade a la creencia doctrinal, o sea, a la fe, la creencia en el Evangelio, en Jesucristo, en la salvación, toda esa doctrina, se le añade el valor de vivirla. O sea, la virtud. La virtud es valor, dignidad, el valor de vivirla, el testimonio. Y a este se le añade la comprensión de Cristo. O sea, que mientras más vivamos nosotros la fe, vamos a comprender más a Cristo. Vamos a saber más quién es Cristo. Después decimos, una edificación a partir del conocimiento de Cristo. A esa comprensión de Cristo se le añade el control de nuestros impulsos, el dominio propio. El dominio propio es la capacidad de usted frenar sus pensamientos, sus dichos y sus hechos, aún sus gestos, de ponerle freno, de dominar sobre ellos. Y a eso se le añade la paciencia. Aquí la palabra es macrutumeo y significa una constancia o perseverancia. Y a esta se le añade la piedad, el buen temor de Dios en la adoración, o sea, el amor de Dios. Y aquí quiero que nos centremos. La palabra piedad, algunas Biblias la traducen como amor o cariño, o la traducen así como algo como muy amoroso, porque la palabra es eusebia en el griego, y esa palabra significa eu, que es bueno, y sebomai, que es temor reverente. O sea que se podría decir el buen temor reverente a Dios. O sea, el temor a Dios no por miedo, sino por amor. Entonces, podríamos decir que eso es el amor de Dios en el texto de Pedro. Y para poder amar al hermano, entonces hay que tener una edificación a partir del amor de Dios. Para poder amar al hermano. Porque la primera carta de Juan 4:20 dice que cómo pueden decir que aman a Dios a quien no han visto y no aman al hermano a quien han visto. O sea, es imposible. Sin amar a Dios es imposible amar al hermano. Y sin amar al hermano es imposible amar al enemigo. Aquí la palabra que figura en el versículo 7, que dice, y al afecto fraternal, amor, es la palabra agapao. Y la que aparece como afecto fraternal es la palabra Filadelfia, amor entre hermanos. Entonces, el amor a Dios
se construye, desde el amor a Dios se construye el amor al hermano, y desde el amor al hermano se construye el amor al enemigo. No puedo amar a mi enemigo si no amo a mi hermano. Si yo no soy capaz de amar al que me hace el bien, ¿cómo voy a amar al que me hace el mal? Es imposible. Seguiríamos el mismo argumento de Juan. Si no somos capaces de amar al que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? O sea, para poder amar al que vemos, tenemos que amar verdaderamente al que no vemos. Entonces, ese edificio está mostrando que el amor de Dios es muy importante para poder nosotros amar a los demás, tener ese amor que ya lo definimos ahora, un amor que no depende de las circunstancias, que no depende de la subjetividad y que es una decisión en la voluntad de Dios, un compromiso social y moral con Dios en su voluntad de hacer el bien a las personas que nos rodean. No podemos hacerlo nosotros, es imposible. Por eso léame, hermano Netali, usted los versículos 3 y 4 de ese mismo pasaje. Versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 dice, del capítulo 1 de Primera de Pedro, Sí. de Segunda de Pedro. Eso. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea que Pedro está 3 y 4. Sí, 3 y 4. Y lo juntamos con este, como ya lo habíamos leído. Pedro está diciendo que este amor se va a formar no porque nosotros seamos capaces, sino porque Dios ya nos dio todas las armas para que eso se diera. Porque ya Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y de la piedad por su divino poder, o sea, por el Espíritu Santo, en el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o sea, Jesucristo. Y además, fuera de eso, nos dio también unas promesas que nos van a llevar a que eso, o sea, está comprometido Dios con las promesas y está comprometido Dios también con la formación de su amor en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la fe nos dice que es posible que ese amor se forme en nosotros. La Biblia nos dice que es necesario que ese amor se forme en nosotros. Pero nosotros hay veces decimos, no, es que nosotros somos seres humanos pecadores. Sí. Por eso necesitamos el poder de Dios, necesitamos que Él sea el que lo haga. Y esa es la oración que Pablo levanta a los Efesios. Pablo levanta una oración en la iglesia de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 3, yo se las puse para que ustedes la fueran investigando. Pablo levanta una oración. En Efesios 3, 14 al 21, él dice que por esa causa él no deja de doblar rodillas por la iglesia de Éfeso, para que Dios les dé, conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es la misma oración, es lo mismo que está diciendo Pedro aquí. Esa fortaleza del Espíritu Santo es la que va a producir, ¿qué dice Pablo después? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y para que, cimentados y arraigados en amor, seáis plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál sea la longitud, la magnitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Allá hay una oración precisamente para que nosotros podamos saber ese amor que es. Para poder, no lo podemos conocer si no es porque el Espíritu Santo nos fortalece para que le conozcamos. Entonces voy a llevarlos al bosquejo de esa parte. Aquí está. Aquí está. Efesios 3 del 14 al 21. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Yo lo titulé así: solo la iglesia puede conocer el amor de Cristo. Solo la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de una denominación, sino de la iglesia del Señor.
la iglesia que él escogió. La causa para poder vivir el amor de Dios está en los versículos del 14 al 16. Esa es la causa. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a sus riquezas en gloria, riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esa es la causa. Hay un propósito, hay una consecuencia acá, que es el versículo 17 y 18, 17 y 19. Está del 17 al 19. Yo había puesto aquí solamente desde el 18, pero es del 17 al 19. Ahí está la primera consecuencia. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, que solamente por el poder del Espíritu Santo puede habitar Cristo por la fe en los corazones. A fin de que arraigados, y la palabra arraigar significa que es capaz de apoderarse con anhelo, de sostenerse con anhelo, de anhelar mantenerse, a fin de que arraigados y cimentados en amor pueda reconocer el amor de Dios. Ese es el primer propósito, que pueda reconocer el amor de Dios, pueda conocer el amor de Dios en todas sus dimensiones, seáis plenamente capaces. La palabra plenamente, la palabra preroma, es que seamos capaces en todo nuestro ser de reconocer el amor de Dios, el cual no puede ser conocido humanamente. Él excede todo conocimiento. Amén. Para que verdaderamente estemos completos en Dios. Mire que dice ahí, el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Completos en Dios. Es el amor el que nos completa. Lo mismo había dicho Jesús en Mateo 5:48, cuando había hablado del amor a los enemigos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y enseguida dice: sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfectos. Y la palabra es teleios, sinónimo de pleroo, completos, maduros, para que seamos capaces de conocerle, para que podamos conocerle, porque no se puede conocer humanamente, y para que reconozcamos que somos completos en Dios. Y también el versículo 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, de lo que pedimos lo entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que hay un propósito también, para que reconozcamos que ese poder que actúa en nosotros hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, si ese amor se forma, nosotros vamos a reconocer esto. Eso es gracia. Porque cuando una persona reconoce que Dios es el que hace en él, está dándole la gloria a Dios. Y evita de ser jactancioso. Porque ahora vamos a ver que el amor no se jacta, no es jactancioso. En la otra perícopa que tenemos, que es en la primera carta de los Corintios 13, del 4 al 8a. Pero sigamos acá. Hay una consecuencia final y eterna. Está en el versículo 21. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Solamente el hombre maduro en Cristo, que ha decidido que el amor de Dios hace parte de su obligación como creyente para manifestarlo a los que están a su alrededor, así no le caigan bien, podrá darle gloria a Dios eternamente. Podrá reconocerle siempre en todo y en la eternidad. Solamente. Eso es posible, ¿por qué? No porque nosotros somos muy tesos, no. Porque Dios nos regaló todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por su divino poder, por el Espíritu Santo. Y por eso Pablo está hablando aquí, en esta porción a los Efesios, para que Dios le dé a la iglesia el ser fortalecida en el hombre interior por su Espíritu.
¿A fin de qué? A fin de que pueda entonces, primero, entender bien el amor de Dios, conocerle bien, aferrarse a Él, saber que en Él está completo, que pueda reconocer que es Él en nosotros quien hace cosas que nosotros no somos capaces de hacer. Y por último, le podrá dar gloria a Dios toda la eternidad. Esa es la importancia del amor de Cristo, del amor de Dios en los corazones. Esa es la importancia del amor de Dios en nuestras vidas. Ahora vamos a la otra perícopa que teníamos, que es la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del 4 al 8a. Alguien que vaya buscando, yo voy a buscar aquí. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero... listo. Hasta ahí, porque ya va a empezar a hablar de algo que no es el amor. Sí. Nos interesa es lo que habla del amor. Hasta donde dice el amor nunca deja de ser. Ya empieza a hablar de las profecías, etcétera. Pero estamos hablando es centrándonos en el amor. Hasta el 7. Hasta el 8a. Porque el amor nunca deja de ser, está en el 8, ¿cierto? Sí, sí. Por eso lo colocamos aquí hasta el 8a. Vea, aquí dice 8a. Listo. 8a. rápido 8a. Entonces, lo primero que tenemos ahí son unas características del amor maduro. O sea, la persona que es madura en amor. Espera con paciencia y tarda en responder. Eso es lo que significa la palabra sufrido. La palabra sufrido es la palabra en el griego sufrido, pero yo lo busco por acá. Es la palabra macrotumeo, que tiene un aguante largo hacia la presión. O sea que cuando ejercen presión sobre él, cuando puede oír esa canción, no que no la soporto todo el día con la misma cantaleta, hablando de los esposos, cuando la esposa está echando cantaleta y cantaleta, esa persona tiene paciencia, puede tener un largo aguante, una macrotumía, una larga pasión de aguante y tarda en responder. Ese es el sufrido, o sea, esa es la palabra que traduce Reina Valera como sufrido. No es el que está llevado del berriondo, pobrecito, no, ese no es. Es el que en una relación, sea cualquiera, yo pongo la de pareja porque es en la más íntima y es donde esas cosas pueden pasar más fácil. Si hay alguien que está toda hora como una gotera encima, dele, Woody Woodpecker, el pájaro carpintero, dele. Y el otro no tiene ese amor así bien formado, él va a responder y va a haber una pelea y va a haber un alboroto. Claro. Entonces, es ahí donde se ve la madurez. Cuando a partir de una presión es capaz de, con paciencia, soportar y tardar en responder. Es parecido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira y pronto en misericordia. O sea, Dios es su respuesta airada. Él espera. Él no se aira ahí mismo, él espera. Pero la misericordia de una la muestra. También tiene otra característica y es que ese amor es benigno. Benigno quiere decir que es útil, que actúa benevolentemente, que es alguien que sirve, es alguien que es parte de la solución, no del problema. Es alguien que quiere apoyar para que las cosas se solucionen. Ese es un amor maduro. Pero aquí hay unas características del amor inmaduro. Aquí están, en el texto están en forma negativa, ¿cierto? Yo voy a poner aquí en forma afirmativa porque voy a ponerlas como un amor inmaduro. Entonces, por ejemplo, allá dice,
que envidia. no tiene envidia. O sea, el amor inmaduro alberga sentimientos en contra de otro, porque eso es la envidia. La palabra envidia es albergar sentimientos. La palabra envidia es la palabra celos, albergar sentimientos en contra de otro. La palabra celó en griego. Esa es la palabra envidia, o sea, que traduce ahí. O sea, que el amor inmaduro está buscando siempre cómo hacerle daño al otro. Está buscando sentimientos en contra del otro. Siempre se está guardando las cosas ahí y pasan 10 años y dice, ¿te acordás que hace 10 años me hiciste esto? Hay personas así. En cualquier discusión que tenga con la pareja, le saca los trapitos al sol de hace 10 o 15 años. Pero ¿qué me vas a decir si hace 20 años te acordás que vos me hiciste esto? Todavía alberga esos sentimientos contrarios ahí. Eso es lo que llama aquí envidia. El amor inmaduro también se jacta o fanfarronea de sí mismo. Él dice que no es jactancioso. Jactancioso. Es jactancioso, o sea, fanfarronea de sí mismo. Hay personas que a toda hora les gusta alabarse mucho. Y uno les puede decir, alábate pollo que mañana te guisa. Porque a toda hora están hablando de ellos, de ellos, de ellos, de ellos. Esa persona está mostrando que es inmadura en el amor. Una relación de pareja irrita al otro. Porque hay mucho egoísmo. Se ve que hay mucho yo todavía. También dice que ese amor no se envanece. La palabra envanecerse es inflarse, hacerse orgulloso y altanero. Está muy parecido a jactancioso. La palabra es fusio, que significa soplar, inflar, hacerse orgulloso, altanero, hincharse, andar envanecido, y eso es propio de la naturaleza humana caída. Eso es propio de la naturaleza humana caída. Yo conozco profesores que se ufanan en el colegio de que estuvieron en una rumba y yo no sé con qué mujeres se fueron y todo eso, y son dándose en ese orgullo. Son como orgullosos de eso. Esos son personas infladas, personas que se envanecen, personas que se hinchan por cosas incluso malas, porque más adelantico lo va a decir. Más adelantico va a decir que se complace en la injusticia, o sea, que se deleita en hacer lo malo. También lo va a decir. Pero sigamos en el orden. Dice que actúa de forma inadecuada, indecorosa e inelegante. Eso es que hace cosas indebidas. La palabra indebido es la palabra asgemoneo y significa una negación de alfa, negación, y esgeo, que es sostener en el grado más altivo. O sea, es actuar de forma indecorosa o inelegante con el propósito de mantener una apariencia, una condición. O sea, por mantener su apariencia, él puede hacer cosas que no son elegantes o que son indecorosas o que son inadecuadas. Yo no sé si a usted le ha tocado ver en una reunión social que haya una pareja donde uno de los dos le diga al otro, a su pareja, algo que todos los demás dicen, uy, pero ¿por qué le dice eso? Y uno dice, uy, se tiró en la batica cuadro, la embarró, porque le dijo algo indebido, algo que no debía haber dicho en medio de los otros. Algo que si lo tenía que decir en privado, no en público. Ese es una persona inmadura en el amor, porque el amor marca las relaciones. En la escritura hay tres asuntos que marcan las relaciones: la verdad, la justicia y el amor. Esos tres asuntos marcan todas las relaciones de un creyente. El creyente debe andar y vivir en la verdad. Debe andar en el versículo 8 lo vemos. Y debe andar y vivir en el amor. Esas tres relaciones marcan la vida de un creyente. En el 6, sí. También dice
no busca lo suyo, o sea, no procura el beneficio egoísta suyo en forma secreta, pero el inmaduro sí. El inmaduro no procura siempre beneficiarse y lo hace secretamente. La palabra ahí es seteo, procurar algo escondido. O sea, procurar algo que está escondido para el beneficio propio. Él esconde esa característica, pero hace las cosas para que le salgan como él quiere. Puede ser una manipuladora, etcétera, porque va a buscar siempre que las cosas salgan como quiere. Ese es un inmaduro en el amor. También se enardece y exaspera. Lo que dice ahí es que no se irrita. La palabra irritarse es la palabra parosuno, y significa exasperar, enardecer, y es compuesto de para, que es junto o a la proximidad de, y la palabra eus, que significa como vinagre, como una persona que está toda hora en la proximidad de ser vinagroso, de ser una persona que dice, uy, qué pereza uno acercarse a esta persona. Usted dice, uy, qué man tan vinagre. Esta mujer sí es un vinagre, pero ni el berrión. Eso es. Mantiene a toda hora como picada de alacrán. O como picado de alacrán. La otra vez estábamos en una finca por allá hace mucho tiempo. Y mi papá, otro señor y yo fuimos a esa finca de un vecino también de la casa. Y el hijo de ese vecino era pues con una mala cara con nosotros. Entonces don Gabriel, que se llamaba el señor, le dijo, hombre, Carlitos, le da esa mala cara que pareces comiéndote un limón y partiendo otro. O sea, era un vinagre, era así, estaba con rabia, irritado porque estábamos allá. Porque no le gustó que el papá de él nos invitara a la finca esa. Hay personas así, hay personas que usted no les puede acercar porque le contestan con 2 piedras. O lo miran feo. Esos son inmaduros. También dice, otra característica es que ese amor que no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor. La palabra guardar rencor es la palabra pleito. Es contradecir. Es como hacer un inventario. Es como decir, ¿sabe qué? Contradice todo y dicta su sentencia. Y no está contento hasta que lo que él dice no se hace ley. Eso es guardarse rencor, como que ahí la persona es rencorosa y quiere que todo el mundo haga lo que él quiere y se impone a la fuerza también. Y también el inmaduro está muy tranquilo ante la maldad. La maldad no le produce ningún espacio. Se goza en la injusticia. Son los que dicen, ayer me tomé 3 botellas de aguardiente y me rumbié con unas viejas y no sé qué. Y van y chicanean eso, inmaduros. Ellos no conocen el amor de Dios. Pero lo tremendo es que en nosotros como creyentes puede haber algo de estas cosas todavía. Y que digamos que el amor de Dios está en nosotros. Porque si hay esas cosas todavía, tenemos que pedirle al Señor que se las lleve. Porque esas cosas no glorifican a Cristo. Porque ninguna de esas cosas que hay van a darle gloria a Dios. Y recordemos que el propósito de la soberanía de Dios es que Dios sea exaltado siempre. El propósito cuando Dios hace su voluntad es ese. Y también en el texto que vimos ahorita de Efesios 3 del 14 al 21, Pablo terminaba diciendo que sea gloria a Cristo en la iglesia por los siglos de los siglos, ahora y siempre. O sea, a partir del amor de Dios formado. Y ahora tenemos otro aspecto que es las características del amor perfecto y eterno. Dice allá que ese amor perfecto se goza de la verdad. Se congratula, se congracia con lo que no se tiene que ocultar. La palabra aletheia en griego, verdad, significa algo que no se tiene que ocultar, algo que se puede mostrar tranquilamente sin avergonzarse.
O sea que esa persona se congratula, se congracia, se deleita en mostrar su vida tranquilamente y no tiene de qué avergonzarse, porque el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Usted se acuerda de cuando Israel pidió rey? ¿Quién se acuerda cuando Israel pidió rey? ¿Dónde está ese pasaje? Quisiera que fuéramos un momento. Está en el primer libro de Samuel, el segundo libro de Samuel 8, ¿cierto? No, primer libro de Samuel 8. Primer libro. Primer libro de Samuel 8. Primer libro. Quiero que miremos unos versículos allí que tienen que ver con esto, con la personalidad de Samuel. Primer libro de Samuel 8. Entonces, vamos a buscar el versículo. En el versículo 5. En el versículo 5, tú has envejecido. Sí, pero Samuel se para ante el pueblo. Sí. Pero Dios le dice que no lo han desechado a él, sino a Dios, ¿cierto? Pero más adelante, Samuel les dice, al pueblo, esperen si es ahí, hombre. No anoté la cita, sí, tengo que buscar la cita. Porque estaba convencido que era ahí. Cuando Samuel se para y le dice al pueblo que si él le ha robado a alguno, que si alguno ha defraudado, que si a alguno le debe, que si ha sido mal testimonio, que si alguno tiene algo que decir de él, que si ha tomado el asno de alguno. Yo le voy a leer el texto de 2 Samuel, capítulo 8. 2 Samuel 8. Sí. El segundo libro de Samuel 8. Sí. Dijeron, aquí has envejecido y tus ojos y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constituyeros ahora un rey como todas las que nos juzguen. Y descontentó a Samuel esta palabra. Y dijeron, danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diere, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Entendió? Sí, Segunda Samuel, capítulo 8, versículo 10. Primer libro de Samuel, hermano. No, primera de Samuel. Primer libro de Samuel 8. Primera de Samuel 8. No, primera de Samuel 8. Israel pide rey. No. Versículo 7. Sí, pero ese no es el texto que yo estaba buscando. No, pero el Estaba buscando era otro, era cuando Samuel se para y le dice al pueblo que quien tiene que decir que él le ha hecho algo malo, que quién puede decir eso, que vengan y digan. O sea, él reta al pueblo. Estamos hablando de que él se congraciaba, se deleitaba en mostrar su vida. Era un hombre recto. Y ese es el amor de Dios verdaderamente formado en una persona. Pero se las quedó de bien. Hay otro personaje que también hizo lo mismo. Y ese me sirve a mí en este momento. Cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia en Atenas, en Hechos 20,
que cuando él habla de los falsos profetas que van a venir, él le dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. En el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, él está hablando de lo que ha hecho con ellos y le está diciendo que él ha sido una persona que ha sido transparente con ellos, que lo único que ha hecho es amarlos. Él se puede congraciar porque no tiene que ocultar nada. Ese es un amor perfecto, un amor que se ha perfeccionado, que no tiene que ocultar nada, que puede pararse y decirle, vea, hermano, yo me paro aquí y le pregunto si a usted le he pedido prestado y le debo, si a usted le he robado, ¿qué he hecho? Ustedes saben cómo he sido con ustedes. Lo mismo hizo Samuel, lo mismo hizo Pablo. Les quedo viendo la cita de Samuel. Amén. ¿No? Hermano Iván, en 1 Samuel 12:3 dice, aquí estoy y atestigua contra mí delante de Jehová y delante del ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y lo restituiré. Sí. Esa es la cita, hermano. Gracias, hermano Carlos. Esa es la cita. Samuel se para frente al pueblo y le dice, vengan a ver, dígame si es que yo he hecho algo malo con alguno de ustedes. Porque se goza, se deleita en yo no tengo nada que ocultarle. Y lo mismo hace Pablo con la iglesia cuando se va a despedir allá en Atenas. Hombre, es que yo no he hecho sino trabajar para ustedes, para darles a ustedes el consejo, para mirar esto, me he desvelado por ustedes. O sea que él está diciendo lo que dice aquí, que se goza en la verdad, que se congracia, se congratula, se deleita en no tener que ocultar nada. Ese es un amor perfecto, ese es un amor maduro y ese es el amor eterno. Dios a nosotros nos va a pedir cuentas de ese amor también. Pero también dice allí en la primera carta de los Corintios 13, que todo lo sufre. O sea, allá había dicho primero que era sufrido. Y aquí dice que todo lo sufre. La palabra sufrir acá esta es diferente. Es la palabra tego. O sea, que pone como un techo para cubrir las cosas y lo que traduce es que soporta todo callada y pacientemente. O sea, cuando alguien le hace algo, él no se pone a regar el chisme del que le hicieron esto. Ah, es que mire que ese hermano me hizo esto, mire que este aquel, como yo lo traté bien, mire cómo me pagó. Él no dice eso. Él soporta todo calladamente y pacientemente y deja eso en las manos de Dios. Ese es un amor maduro. Está dispuesto a callar, a ponerle un techo al asunto y soportar él solito y con paciencia, esperando que Dios haga las cosas. No está diciéndole a la gente, ni está diciéndole al otro, sino que está tranquilamente soportando esto. Eso muestra madurez cristiana. También dice que ese amor todo lo espera, ¿cierto? Todo lo cree, ya que tiene una confianza muy fuerte en las cosas, cree en la buena voluntad de las personas, le da el beneficio de la duda a las personas, no anda con sospechas, todo lo cree, lo espera con anhelo y confianza, lo cree y lo espera. Es como la mamá de un hijo calavera. Yo me acuerdo de mi mamá, yo era un hijo calavera, y me acuerdo de mi mamá. Mi mamá siempre estaba creyendo y esperando que yo iba a cambiar.
siempre. Esa era su esperanza, que ayuda a cambiar. O sea, eso hace una persona. Sí, le tocó ver mi cambio, gracias al Señor. Pero eso espera una persona que ama. Espera que siempre le va a dar al otro el beneficio de la duda. O sea, no va a tener la sospecha ni va a esperar que el otro falle, sino que siempre va a esperar que el otro pueda lograr las cosas. Y siempre lo va a alentar a lograrlas, siempre lo va a llevar, siempre lo va a animar, siempre va a propiciar los espacios porque cree en esa persona que puede lograr las cosas que se ha propuesto. Un padre en un hijo, por ejemplo, los padres en los hijos, siempre tenemos ese amor. Es un amor que Dios nos dio a los padres por los hijos. ¿Qué padre no cree que el hijo va a salir adelante? Así lo vea un poco torcido, va a creer y él va a esperar y va a hacer todo lo posible para que ese hijo salga adelante. Porque eso anhela con confianza y espera que las cosas salgan bien. Tiene fe y confía en el otro. Alguien me decía que no podía confiar en nadie porque la palabra dice que maldito el varón que confía en el hombre. Y yo le decía, lo que pasa es que la palabra dice maldito el varón que confía en el hombre y deja de confiar en Dios por confiar en el hombre. Eso es muy diferente. Aquí estamos hablando de una persona que le tiene confianza al otro y lo impulsa a que salga adelante. Ese es un amor maduro. Pero no solamente a unos, sino a todos a su alrededor, aún a los enemigos, Acordémonos del amor al enemigo, que desearle que salga adelante, que le vaya bien y hacer todo lo posible para propiciar eso, aunque sea enemigo de Dios. Orar por ellos. Amén. Sí, hay veces que lo único que puede hacer es orar por ellos y bendecirlos, sinceramente, no como algunos que dicen, yo te bendigo en el nombre de Jesús y llenos de rabia. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. No, es en serio. Eso es hipocresía, eso no es amor. Eso es cuando nace del corazón, desearle el bien, porque bendecir es hablar bien, desearle el bien a la persona que lo irrite a uno, a la persona que no le caiga tan bien, porque es que de hecho los enemigos no nos tienen que caer bien. Eso sería como un poco absurdo que los enemigos nos cayeran bien. No se trata del amor fileo. Si fuera el amor fileo, entonces sí nos tendrían que caer bien, pero estamos hablando del amor agapao. Aunque no nos caigan bien, es la decisión en la voluntad de Dios que nos obliga a servirles para que ellos estén bien, buscando su bien social y moral. Esto es el amor. Y también dice que ese amor todo lo soporta. La palabra soportar es la palabra hipomeno, o sea, soporta la presión aún en condiciones adversas. Puede resistir y soportar la presión aún en la adversidad. ¿Quién se me durmió allá? No se me vaya a caer, que me toca como Pablo. Entonces, soportar significa, haga de cuenta que hay una bomba. Usted conoce una bomba, pero no esas de terroristas, no. Un globo de esos que se inflan con la boca. Soportar es que... Y lo suelta. No, soportar es esto, que está inflando y él se va expandiendo sin estallar. Soporta la presión sin estallar. Eso significa que persevera en condiciones adversas. Todo lo soporta. Y lo que dice el versículo 8a es que nunca pasa, ni se acaba, ni muere. Entonces es la canción que dice que se me acabó el amor. Eso es mentira, no era amor. El amor de Dios en el hombre se va a formar para quedarse. Y es necesario que así sea. Es necesario que así sea. Ahora sí,
¿Alguna pregunta, alguna claridad, algo al respecto? Quería que miráramos porque es un atributo muy especial. Es un atributo muy especial. Sí, tengo una pregunta o comentario. Ese amor ágape también lo pueden tener los incrédulos, No, porque cuando en el pasaje que mencionamos ahora, qué gracia tiene si nosotros amamos a los que nos aman, y eso también hacen los incrédulos. sí, pero ahí lo que pasa es que Es como ahí si lo que nosotros pasa es también que pudieran amar. no, sino que es que ahí se utiliza agapao también. Pero lo que pasa es que ahí se utiliza en los evangelios se utiliza indiferentemente agapao y fileo. Realmente ellos tienen un amor fileo porque les hacen bien. Al que le hace bien, pues, lo ama y va bien con él y es una persona fiel al que le cae bien y le hace bien y no lo va a traicionar. Porque hay personas que son capaces de traicionar a los que les hacen el bien, que esos son los abusadores de confianza, los ingratos, los malagradecidos. Pero estamos hablando de una persona en el mundo normal, de esas personas que se criaron con nosotros desde la infancia y teníamos el parcerito, la llavecita, con que siempre hacíamos las cosas, íbamos a jugar y preferíamos estar con él que con otro. Pero no porque tuviéramos unos principios de lealtad formados en nosotros, sino porque había un sentimiento mutuo de ayudarnos los dos. En cualquier momento surgió una dificultad y peleamos y ya nos hicimos totalmente enemigos, hasta nos dejamos de hablar porque no era el amor de Dios. Es que, Iván, el Señor Jesucristo dijo unas palabras muy bonitas. El Señor Jesucristo dijo unas palabras que dijo: si vosotros sabéis hacer cosas buenas, cuanto más nosotros, ¿cierto? Cuanto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a quien la pide. O sea, una persona que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma puede hacer un bien, pero se le llama un bien relativamente bueno, pero no es un bien agradable delante de Dios, no es algo bueno agradable delante de Dios. Isaías dice que vuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, encaja en otra forma, no en el ágape. No, lo que pasa es que lo que digo es que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dar buenas cosas a los hijos, porque eso está en el contexto de que si le pide un pedazo de pan le da una piedra y si le pide un pescado le da una serpiente, ahí empieza, ¿cierto? Señor, esa comparación. Es que los padres siempre buscamos darle buenas cosas a los hijos, porque hay un amor de padre a hijo que no figura en la escritura, que es el amor estorgueo, que no figura en la escritura, no está en el Nuevo Testamento en ningún texto. Lo mismo que el amor eros. Romanos. Entonces, Romanos, aquí dice, es el amor entre hermanos, Filadelfia. Yo ahí le mandé la imagen. Lo busqué en la concordancia Strong. Lo busqué después de que hablé con usted. Mire bien, revise bien sus fuentes. Pues la palabra es filantropía, amor entre hermanos. Filadelfia, amor entre hermanos. Pero lo que estamos hablando es que el amor ágape se debe formar y no puede ser en un inconverso, porque el inconverso no tiene el Espíritu Santo y se va a formar solamente por el Espíritu Santo. Romanos 5:1 dice que Dios derramó su amor, el ágape, en nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, en un inconverso no hay ese amor, en un inconverso hay un amor fileo. Lo que pasa es que la diferencia entre fileo y agapao es así de pequeñita, pero hace una diferencia muy grande. Hace una diferencia muy grande en el sentido de que el amor fileo es un amor incondicional, pero porque me cae bien. Cuando deja de caerle bien, ya se dejó de ser amor, ya se convirtió en odio, en rencor, en ira, en venganza, en insultos, malos tratos.
En cambio, el amor agapao es un amor incondicional, pero no porque me cae bien, sino por una lealtad a Dios, por una obligación en la voluntad de Dios, de carácter moral y social, de que el otro esté bien, que tenemos como hijos de Dios, de procurar el bien de las demás personas. Acuérdese que habíamos hablado de Abraham, y Abraham había sido llamado para traer bendición, y nosotros somos llamados para llevar bendición. Por eso el Señor habló de bendecir a los que os maldicen, pero no hipócritamente, no. Tiene que nacer del corazón por la obra del Espíritu Santo. Eso está claro allí, está claro cuando Pablo ora por los Efesios, está claro en la segunda carta de Pedro 1, 3 y 4, está claro eso. Es por la obra del Espíritu Santo. Hermano Iván. Sí, mano Carlos. Sí. Una pregunta. Por ejemplo, cuando habla en el momento de ofrendar, que si tenemos, que si estamos peleados con el hermano, demos nuestra ofrenda a un lado y vamos y hagamos como las paces, o con nuestra esposa, que no debemos acostarnos enojados con ella. ¿Se refiere a ese mismo amor de pronto? Se refiere al perdón. Ahí es el perdón, ¿cierto? Sí. Y el perdón es una muestra de que yo amo realmente como ama a Dios. Sí. Es más, el texto dice, hermano Carlos, que si vas a llevar la ofrenda al altar y allí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ni siquiera que tú tengas algo contra ese alguien, sino hace alguien contra ti. Sí. Entonces debes primero ir y decirle, hermano, yo sé que tienes algo contra mí, yo de pronto inconscientemente sin querer te produje eso, perdóname por favor. Y entonces ahí te pones a paz con él y vienes y te pones ya, te pongas tu ofrenda. Sí. Eso es algo que tiene que ver con mantener buenas relaciones con todos, en un contexto de amor entre hermanos, pero un amor entre hermanos en la iglesia, que quiere decir que Dios se exalta, Dios se glorifica cuando hacemos eso. Sí. Pero cuando pasamos por alto y decimos, ¿qué me importa que hermano esté enojado conmigo? Dios se entristece. Claro. Porque Él nos está diciendo que nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes para ir a pedir perdón, porque el otro de pronto no es capaz. En Gálatas 6:1 dice que nosotros tenemos que restaurar a las demás personas con espíritu de mansedumbre. O sea, esa mansedumbre debe estar en nosotros también. Esa es otra virtud teologal, otra virtud de Dios, otro atributo de Dios. Lo que pasa es que estamos cogiendo como los atributos más fuertes, la santidad, el amor, sí, los que son comunicables, soberanía, santidad y amor, porque si esos ya vemos cómo se van a ir formando nosotros, pues obviamente los otros que dependen de ellos van a irse formando también. Entonces estos son como muy básicos, muy fuertes. Sí, señor. Es más, la santidad identifica el carácter de Dios. Dios es absolutamente santo. Y el amor identifica el ser de Dios, porque Dios es amor. Claro, entonces es mayor. Entonces, queremos que eso, nosotros vamos siendo conscientes, empecemos a orar, porque es necesario orar para que ese amor se forme en la iglesia. La oración de Pablo por la iglesia de Éfeso, es necesario tenerla por la iglesia, para que ese amor se forme entre nosotros como hermanos y caminemos juntos y juntos le demos gloria a Dios. Amén. Ese es el asunto. Amén, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Hermano Hernando, ¿ya consiguió el texto donde está Estorgueo? Sí, ahí le mandé al equipo de varones. Yo tengo la dice filántropo, pero a continuación dice filántropo y tan Estorgueo. A ver, usted lo mandó a Varón. Sí, ahí está la imagen. Pero usted llama a la imagen acá en la concordancia, pero dice, ahí no está la cita. ¿Cuál es la cita? Romanos 12, ¿ves? Tenés que abrirlo, Romanos 12:10. Romanos 12:10. Y en la concordancia que tengo yo aquí física, hermano,
La concordancia que tengo aquí física. Los torpes dicen la suya. En la concordancia aquí física que la estoy buscando, Romanos 12:10. Se dice amor, ¿cierto? Amor. Amado los unos a los otros con amor fraternal. Aquí me aparece la palabra, no aparece la otra, me aparece la palabra Filadelfia. Bueno, usted está mirando amor fraternal. Yo busqué la palabra amar. Romanos La primera palabra de amar. Pero la única que aparece aquí en el texto es esa. La única que aparece aquí. De todas maneras, el amor estorgueo es un amor de padres a hijos. Es un amor muy especial. Porque los padres siempre quieren lo mejor para los hijos. Siempre queremos lo mejor para los hijos. Y eso es innato de parte de Dios. Eso viene de la naturaleza de Dios porque los hombres fuimos creados por Dios. Y todavía quedó en esa semejanza, ese amor hacia los hijos. El pecado todavía no lo ha podido destruir del todo. Lo ha deformado en muchos, pero en la mayoría de los padres no. Aquí aparece Filostorgo. Sí. Amor a los familiares de uno, padres o hijos. ¿Sí? Listo, ahí aparece Filostorgo. Filostorgo es de Fileo también. Tiene la misma raíz, Fileo. Fileo está Filadelfia, filantropía, filarguría y filostorguía. Todos vienen de Fileo. Todos vienen de Fileo, listo. Entonces, podemos ya orar. Ya el hermano se nos salió ya, el hermano Javier. Oh, yo estoy aquí muy despierto, hermano Iván. Es que no te veía. Apagaste la cámara, Soy oidor, soy muy oidor, hermano Iván. Muy no, es que no te veía, es que te salió fue Lucas. Lucas se salió. Ya apareció el mapa. Listo, entonces vamos a orar entonces. Yo quisiera que fueran nosotros en este grupo una oración por la iglesia, nosotros en nuestra devoción, para que forme ese amor realmente en la iglesia, que lo podamos como algo importante. Es tan importante que es ese amor el que nos hace maduros en Cristo. El que hace una congregación madura, es ese amor. Entonces, vamos a orar, hermano. ¿Alguien nos quiere despedir en oración? Amén. Amén. Soberano y buen Dios, gracias, Señor, te amo esta noche, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos has permitido, Señor, reunirnos aquí en este grupo de varones, Señor. Padre de la gloria, te pido, Señor, que cada día, Señor, sobreabundemos y seamos más, Señor, acogiéndonos, Señor, y maravillándonos en tu obra, Padre. Enséñanos cada día, Señor, a escudriñar tu palabra, a buscar de ella, Señor, a aprender, Señor, cada día, Señor, como hermano, Señor, a compartir, Señor. Tú sabes, Señor, que en varias mentes, Señor, hay muchas cosas, Padre de la gloria. Te pido, Padre, Señor, que nos conceda, Señor, la sabiduría, Señor, pero esa sabiduría, Señor, con mansedumbre, Señor, con humildad, Señor, no para crecimiento, ese crecimiento personal, egoísta, Señor, sino para tu obra, Señor, y para ayudar a aquellos hermanos, Padre, que también lo necesitan, bendito Padre. Gracias te doy por nuestro hermano Iván, Señor, que es el líder, Señor, de ese grupo, por su familia, Señor. Te pido, Padre, que le brindes sabiduría, Señor, salud, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, concédele a ellos. Bríndale, Señor, también el sustento diario, Señor, y no permita, Señor, que le falte, Señor, los alimentos, Señor, ese alimento espiritual, Señor, como también terrenal, Señor.
Te pido por cada hermano, Señor, de este grupo, Señor, y por sus familias, concediéndole, Señor, Padre de la gloria, salud, Señor, armonía en sus hogares, Señor. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, Señor, en tiempos de pandemia, Señor, pero tú estás allí firme, Señor. Firme con cada uno de nosotros, con tu iglesia, Señor. Te pido muy especialmente también esta noche, Señor, por nuestra congregación, Señor, y por las distintas iglesias, Señor, que te sirven a ti, Señor, y se dedican a tu obra, Señor. Que le permitas, Padre, la gloria, estar unidos, Señor, y crecer, Señor, en esos tiempos. Como decía el pastor, Señor, hay muchas que desaparecieron. Allí es donde se ve, Señor, dónde están tus discípulos, Señor. Aquellos cristianos, personas que se dicen ser cristianos, Señor, a orarte, Señor, y que se dedican, Señor, a servirte. Te pido, Señor, que nos dé fortaleza, Señor, y esas ganas, Señor, ese deseo de estar firme allí, Señor, siguiendo tu palabra, Señor, para que crezcamos, Señor, cada día, Señor, en tu palabra, en tu honra, Señor, bendito Padre. Te pido también por nuestro pastor, Señor, Fernando Arango, por su familia, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre, que no estamos yendo a la congregación, pero dale esa sabiduría, Señor, para el culto que viene este domingo, Señor. Que sea, Señor, un culto lleno de tu gracia, de tu amor, Señor, y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Padre Celestial. Te pido por todas las peticiones, Señor, que han hecho nuestros hermanos, que aún no estamos presentes, pero tú las conoces más que nadie, Señor. Si es tu santa voluntad, Señor, concédesela, Señor. Tú conoces los deseos de nuestro corazón y tú sabes qué es prioridad en nuestras vidas, Señor, Padre de la gloria. Gracias te doy, Señor, por este día que está culminando y te pido por el que viene, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, Amén. bueno, hermanos, yo les envío a los WhatsApp Iván, muchas gracias esos temas. porque aprendimos mucho en este primer mandamiento que es el amor, el primer mandamiento Amén. del Señor de Dios. Asimuto. El primer mandamiento, amar a Dios y los semejantes. Muy importante la clase, que el Señor lo guarde. Hermano Javier, listo. Yo por el correo no, por el WhatsApp. Por archivo adjunto les envío el material que compartí con ustedes. Listo. Amén. Listo, no. Feliz noche a todos. Nos volvemos a oír el domingo, Dios mediante. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Feliz noche. También. Amén. Bendiciones. Dios guarde. Bendiciones para Amén. todos. Nuestro hermano Metalí. Listo. Gracias. Esa grabación no quiere parar. Ahora sí la detuve, por fin. Hasta luego.